Ya estamos al aire, esperemos. Ok. Muy buenas tardes a todos los participantes que se conectan en este espacio. En 5 minutos estaremos dando inicio a nuestra webinar. Muy buenas tardes a todos los participantes que nos están acompañando en este espacio. En unos instantes estaremos dando inicio a nuestra webinar de hoy. Estamos al aire, Andrea. Perfecto.
Buenas tardes para todos los empresarios y colaboradores de las empresas que nos acompañan desde las diferentes regiones del país que se han sumado y comprometido para ser parte de este beneficio. En nombre del equipo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Cámara de Comercio de Bucaramanga, reciban una cordial bienvenida a este ciclo de conferencias en el marco de la estrategia Pactos por la Innovación, con el objetivo de fortalecer sus capacidades en gestión de la innovación y conexiones con otros actores. Nuestro objetivo es contribuir a una sociedad del conocimiento desde las regiones de nuestro país. Este nuevo beneficio se desarrolla en conjunto entre MinCiencias y las cámaras de comercio de Cúcuta, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Manizales por Caldas y Villavicencio. Mi nombre es Andrea Ballesteros Pineda, coordinadora de la estrategia de Pactos por la Innovación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, y los estaré acompañando en este webinar número 3, denominado Cómo convertir a la inteligencia competitiva en un aliado estratégico de mi organización. Damos paso a nuestro conferencista, Jorge Andrés Petit Brey Sepúlveda, quien es especialista en planificación estratégica territorial, inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica y prospectiva. Actualmente es el vicerrector en Administración y Finanzas de la Universidad de la Frontera UFRO en Chile y ha participado en un gran número de estudios relacionados con análisis prospectivo, planificación estratégica, análisis económico y gestión de la ciencia, tecnología e innovación. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas los que nos acompañan, a todos los empresarios y empresarias. En esta jornada vamos a estar conversando sobre cómo convertir la inteligencia competitiva como un aliado estratégico de mi organización. Por lo tanto, vamos a estar conversando, poniendo algunos temas para tomar nota, para el debate, sobre qué es esto de la inteligencia competitiva. ¿Qué herramientas puedo tener a la mano entonces para yo poder hacer mucho más competitiva nuestros negocios, nuestras empresas dentro de nuestro territorio, dentro de un sistema productivo, y sobre todo cuál es el rol que vamos a jugar entonces dentro de este entorno. Quiero presentarme, bueno, Andrea ya me presentó, pero contarles que yo vengo de Chile, de una región que se llama la región de la Araucanía. Esto está a prácticamente 700 kilómetros al sur de nuestra capital, Santiago de Chile, y estamos un poco más de 7.000 kilómetros de Colombia. Aquí tengo el dato exacto con Bucaramanga de 7.726 kilómetros. Así que la distancia de manera terrestre, presencial, pero algo bueno que ha tenido por lo menos estos nuevos tiempos es que a través de estas vías, de estas tecnologías, hemos aprendido a comunicarnos de una manera distinta y bueno, quizás a lo mejor esta es la oportunidad para yo poder estar con todos ustedes. ¿Quién soy? Bueno, Jorge Petit Brey Sepúlveda, como se me presentó, he trabajado bastante en temas de planificación económica sobre todo, pero con impactos territoriales. Dirijo una línea de investigación y desarrollo en inteligencia competitiva, prospectiva y vigilancia tecnológica. Claro, actualmente participo más bien en el rol de liderar los procesos de gestión administrativa y financiera de una universidad pública estatal de nuestro país, que es la Universidad de la Frontera. Además dirijo una empresa que por ahí vi también que hay varios de los empresarios que acá participan, que son del área de la construcción. También soy parte de un directorio de una empresa bastante importante de desarrollo inmobiliario y de construcción de nuestra región. Y también presido una fundación de desarrollo tecnológico también de la región de la Araucanía acá en Chile. Dicho eso, la pregunta que viene, o más bien el argumento es ¿quiénes son ustedes? Este tema que vamos a trabajar de inteligencia competitiva y cómo se acerca para el desarrollo de sus negocios, tiene que ver con ustedes, con los empresarios, con las empresarias que hoy día nos acompañan. Y es bien interesante porque ustedes pertenecen a distintos rubros, pero no solo a los rubros diferentes, sino que además tienen distintos tamaños de empresas. Hay grandes empresas, medianas empresas, microempresas y pequeñas. Y vamos a estar conversando bastante sobre esto, porque lo que la inteligencia competitiva, y así lo vamos a ver, es cuál es el rol colaborativo que finalmente empezamos nosotros a desarrollar dentro de un territorio o dentro de un sistema productivo. ¿Cuál es el rol que nosotros jugamos con nuestros proveedores, con nuestros clientes? ¿Dónde nos ubicamos dentro de la cadena de valor productiva a la cual nosotros formamos parte? Por ejemplo, acá está industria manufacturera,
está la construcción, hay transporte, hay almacenamiento, atención de salud humana, hay algunos que están asociados, por ejemplo, al sistema productivo del turismo, restaurante, hotelería, comercio. Pero ¿cuál es el rol que jugamos dentro de este espacio? Yo soy un proveedor de otro, llego directamente al cliente final, y acá vamos entonces a plantear una conversación que es absolutamente de futuro. Vamos a entrar en el espacio de las incertidumbres, vamos a entrar en el espacio donde tenemos que empezar a ser creativos e innovadores con la información que a veces está disponible, pero que tenemos que transformarla en un conocimiento que nos permita poder entonces avanzar en la competitividad de nuestros negocios. ¿Qué es lo que vamos a ver en este webinar? Vamos a hablar un poco sobre el contexto de la inteligencia competitiva, la inteligencia competitiva y la construcción de futuro, que se basa básicamente en una metodología de prospectiva territorial. Vamos a detenernos bastante en lo que significa la vigilancia tecnológica. Vamos a mirar algunas herramientas que se utilizan hoy día para hacer vigilancia tecnológica, para poder dar respuesta a algunas preguntas estratégicas y de competitividad que tenemos en nuestros negocios. Y también este aterrizaje un poco más instrumental que tiene que ver con los procesos de planificación estratégica, cómo también nos conectamos a las políticas de nuestros territorios, políticas de competitividad, de innovación, de transferencia tecnológica, pero sobre todo cuál es este instrumento que nos va a servir para poder monitorear los avances de nuestros procesos competitivos y estratégicos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, es una clase básicamente expositiva y en algunos momentos yo les voy a ir haciendo algunas preguntas. La idea es que ustedes puedan interactuar en esta presentación a través mediante el chat de esta plataforma virtual. Cualquier cosa que ustedes quieran saber también lo pueden hacer o comentar y de esa manera entonces vamos haciendo un poco más interactiva esta presentación. Quiero partir de nuevo con mi presentación, pero quiero partir desde algo que se llama los datos de la vida. Hoy día estamos, ¿cierto?, en el 8 de octubre del 2020 y yo específicamente hace 43 años, 192 días, 10 horas, 52 minutos que estoy en este planeta, que soy parte de este sistema llamado Tierra. ¿Y qué he hecho en el pasado? ¿Qué he hecho en estos 43 años? Bueno, si yo restringo, analizo y pongo aquí todo lo que yo he hecho, bueno, en 22 años que yo he estado en procesos formativos de estudio, si yo los conecto completamente y los junto, son 8 años de corrido. Durmiendo 13,5 años, uno más o menos duerme un tercio de su vida, digamos. Entonces, pasamos harto tiempo y dedicamos harto tiempo a dormir. Bueno, hay que descansar también. Trabajando 15 años, que eso si lo sumo también en horas corridas me da 5 años. Comiendo 3,5 años. Ahora en pandemia, más tiempo le he dedicado a la comida. Eso no está muy bien. 4 años viendo televisión. Entonces, en la vida, yo, si sumo todo esto, hay un 85% que yo le he dedicado a estas acciones que son poquitas, muy estructuradas, muy alineadas a un modelo y a un sistema. Y podríamos decir que solo un 15% de todo ese tiempo, de estos 43 años, lo he dedicado a otras cosas, a otros intereses, a interactuar con la gente, a enamorarme, a compartir con amigos, a practicar deportes, a otras cosas que a lo mejor son las que a veces más nos interesan y son las que quizás le quitamos menos tiempo. Pero esto también nos ocurre en nuestras empresas. Es muy importante que nosotros sepamos de dónde venimos, qué hemos hecho, cuáles son nuestros aprendizajes, desde dónde hablamos. ¿Para qué? Para poder entonces proyectarnos hacia el futuro. Yo pretendo vivir por lo menos hasta los 80 años y eso es algo que me pregunto constantemente. Bueno, ¿y qué haré el resto de la vida? No es que yo vaya a hacer un proceso completo de inteligencia competitiva para saber qué voy a hacer el resto de la vida, pero sí creo que es importante que los hagamos para nuestros negocios, para nuestras instituciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde queremos ir? Es una pregunta que es de futuro y como les dije anteriormente, ese va a ser el gran tema de conversación hoy día. El futuro en un espacio de ambigüedad, donde tenemos que entonces incorporar información para poder tener conocimiento y tomar buenas decisiones para lo que proviene entonces en nuestras empresas. ¿Y qué pasará con el futuro de nuestras empresas? Esa es la gran pregunta que nos va a acompañar. Quiero además reforzar que cualquiera de los temas que vamos aquí a conversar, ustedes van a tener a disposición, posterior a este webinar, una guía metodológica que se llama Planificación Territorial Prospectiva, que repasa una batería de metodologías y temas que ustedes pueden profundizar, pero básicamente es lo que nosotros vamos a ver hoy día. Y también los aprovecho de dejar invitados para el webinar del día 22 de octubre, que también voy a tener la suerte de poder yo participar con ustedes en esa actividad, y por lo tanto, tomen estos contenidos que vamos a ver ahora con una profundización en el webinar que viene más adelante.
quiero avanzar entonces con otra pregunta que tiene que ver también con el futuro, que dice, ¿cómo nos imaginamos el futuro de nuestro territorio? Cuando nosotros queremos desarrollar un negocio, queremos desarrollar nuestras empresas, nosotros no estamos aislados, somos parte de un sistema, y somos parte de un sistema productivo, económico, pero también social y territorial. Y es muy importante que nosotros comprendamos esto, porque vamos a tener variables que se van a poner en juego y que van a impactar en el territorio. Y por otro lado, hay actores, hay personas, instituciones, organizaciones que se ven enfrentados a los impactos, ya sean positivos o negativos, de nuestras áreas o de nuestras actividades. No son los mismos intereses del que practica el deporte, del empresario, del agricultor rural, del político, del pescador, etc. Entonces nosotros tenemos que tratar de articular estas visiones para que nuestro negocio pueda avanzar. No solo tenemos que producir con buena calidad, no solo tenemos que aumentar las capacidades de producción, sino que hoy día hemos tenido que también aprender a convivir con las realidades de nuestros territorios, generar un impacto positivo en nuestro territorio para que el territorio nos valore y nos permita entonces también crecer. Y eso nos indica que tenemos que tener una visión, una mirada, un sueño común en el cual tanto los empresarios como cualquier otro actor de cualquier otro espacio que tenga algún objetivo común en el territorio pueda ser parte de esta mirada que nosotros planteamos. Entonces no vamos a ser el enemigo, no solo somos los que estamos buscando generar riqueza, utilidades o lucro de los espacios productivos que estamos desarrollando, sino que somos actores de desarrollo. Eso hoy día es muy importante para cómo desarrollar nuestras actividades económicas. Y de esa manera entonces evitar estas luchas, estas peleas de corto plazo, donde finalmente lo que estamos haciendo es pelear por algunas actividades, algunos proyectos, algunos espacios, donde los conflictos de intereses se hacen muy profundos. Cuando la conversación es del futuro y logramos entonces avanzar hacia una visión compartida, con esta mirada, con esta pregunta, ¿cuál es el territorio, cuál es el sueño común que podemos tener como sociedad, donde los empresarios, donde nuestros negocios van a jugar un rol muy importante, tanto social, pero también muy importante de manera económicamente. Y aquí la inteligencia competitiva va a jugar un rol muy relevante para poder entonces combinar las distintas miradas que nosotros vamos a tener que analizar, compartir, porque esto es un sistema. Esto no es solamente una cadena de valor lineal que no interactúa con otros espacios dentro del territorio, sino que es un sistema completo, ¿ya? Algunos elementos de contexto que tenemos que tener presentes en la inteligencia competitiva. Quiero partir acá con una primera pregunta. Si ustedes, me gustaría mucho que ojalá pudiesen ahí compartir algunas opiniones en el chat, como se los indiqué anteriormente. Esto es una pregunta que dice, ¿quién quiere ser piloto de esta nave, de este avión? Haciendo la analogía con una empresa. Supongan ustedes que son expertos pilotos de aviones. ¿Ustedes se atreverían a volar en este avión? ¿Qué encuentran que tiene este avión? Si alguien interactúa con esto, me parecería bien. ¿Alguien se atreve a pilotear este avión? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Nadie se atreve? ¿Qué le encuentran de raro a este? Carolina Caballero dice, no me atrevo a volar este avión. No tiene controles, dice Olga. No tiene panel de control, nos dice Jenny Gómez. Es cierto, podemos ser excelentes pilotos. Julio César también nos dice, no tiene instrumentos de medición, me tendría que dejar llevar. Entonces, esto es muy importante, porque muchas veces nosotros somos entusiastas, nos enamoramos de nuestras ideas, pero a veces no sabemos dónde ir. Y es más, ni siquiera sabemos cómo vamos. No sabemos si vamos hacia arriba, si vamos hacia abajo, si vamos hacia el lado, si que tenemos combustible, si no tenemos combustible. Entonces, claro, es evidente, si nosotros somos pilotos, ni por muy expertos que seamos, vamos a subirnos a este avión porque somos valientes y nos atrevemos. Pero quizás vamos a chocar y vamos a estrellarnos. Y si este es un avión de pasajero, vamos a generar una catástrofe bastante importante. Entonces, tenemos que tener esa claridad. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro proyecto de futuro? Pero para poder volar, para poder llegar a nuestro sueño, tenemos que además manejar algunos instrumentos, algunas metodologías, algunos cuadros de mando. Y ahora pasamos a la siguiente lámina. Y dice, ¿y ahora?
¿Ahora se atreverían a volar este avión? Bueno, yo les dije que ustedes eran expertos pilotos y quizás ahora me van a decir que sí. Pero claramente sí, pero entonces necesito tener ciertas competencias para poder llegar a este sueño, a este futuro que nosotros queremos alcanzar. Porque, insisto, no solo basta con tener una buena intención, no solo basta con tener una buena idea, sino que aquí hay un instrumental que para nuestros efectos, para lo que les estoy planteando en este webinar, es la inteligencia competitiva. Un set, una caja de herramientas que nos va a permitir acompañarnos en este navegar de futuro en un espacio de ambigüedad. ¿Cómo acercamos entonces la inteligencia competitiva a nuestras empresas? Las preguntas claves son: ¿quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué recursos tenemos? Pero más importante es hacia dónde vamos a ir, dónde queremos estar y por lo tanto qué recursos necesitamos, dónde están esos capitales, cuál es la fuerza de trabajo. Pero para ello nosotros necesitamos conocernos para poder saber dónde podemos ir. Entonces es muy importante lo que a veces entendemos como los diagnósticos, pero acá lo tenemos que hacer de una manera muy ágil. Es cosa que nos miremos, que conozcamos y reconozcamos nuestras historias y nuestras trayectorias. Entonces, ¿qué es lo que es la inteligencia competitiva? Es un proceso ético, sistemático de recolección de información, análisis y diseminación pertinente, precisa, específica, oportuna, predecible y activa, acerca del medio ambiente de los negocios, de los competidores y de la propia organización. Entonces, ¿de qué se trata esto? Es que nosotros convivimos en un territorio donde vamos a desarrollar sectores productivos y vamos a utilizar la inteligencia competitiva para navegar en un mundo de conocimiento, básicamente de información, para poder depurar, para poder quedarnos con aquello que es relevante para nuestro negocio, para nuestro sistema productivo y que nos permita entonces de manera informada tomar buenas decisiones. Entonces, aquí vamos a trabajar sobre herramientas de recolección de información, cómo la vamos a analizar y algo muy importante, cómo vamos a consumir esa información estratégica. ¿Y cómo lo hacemos? Con un soporte de herramientas tecnológicas que son a través de la prospectiva, de la vigilancia tecnológica y de instrumentos de planeación y de política. ¿Para qué nos va a servir entonces la inteligencia competitiva? Para identificar las potencialidades, amenazas del entorno, para aprovechar las oportunidades del mercado, para prever las tendencias de tecnologías y de mercado, para estar al corriente de los cambios legislativos, por ejemplo, que nos pueden impactar en nuestros negocios, que a veces nos pueden facilitar, pero a veces nos pueden obstaculizar. Entonces tenemos que tomar medidas. Muy importante esto de los cambios legislativos. Conocer las necesidades de los clientes y las demandas del consumidor para poder vigilar a los competidores. Y acá vamos a ver más adelante que esto de vigilar no se trata de espionaje. Aquí hay un marco ético muy relevante. Para aliarse con los socios estratégicos, anticiparse a los cambios, para mejorar la capacidad de reacción, minimizar el riesgo de la toma de decisiones y mejorar la gestión de la I+D. Y esto nos va a permitir entonces tomar mejores decisiones y, por supuesto, hacer crecer nuestras empresas, nuestros negocios. La inteligencia competitiva nos va a servir para no caer en un concepto que a mí me encanta, que se llama infoxicación. Hoy día estamos en el mundo de la sociedad del conocimiento, de la era digital, donde el problema no es tener acceso a la información, sino que el problema es que tenemos mucha información y nos infoxicamos. Y al infoxicarnos nos perdemos. Y al perdernos, entonces, el entorno nos manipula y manipula las decisiones que tomamos. Por lo tanto, estas herramientas nos van a llevar a tomar decisiones de manera más lúcida y por lo tanto vamos a poder conocer lo que necesariamente necesitamos para tomar las decisiones en nuestros negocios. Entonces, ¿qué es la inteligencia competitiva? Es un sistema de información para la toma de decisiones, es una herramienta administrativa para tener alertas, ya sea alerta de oportunidades o alerta de amenazas o riesgos, es un medio para encontrar valoraciones, disponibilidad de información, es una herramienta para mejorar la gestión de las empresas y para poder observar los entornos, ¿cierto?, desde una mirada un poco más amplia. ¿Qué no es? Como lo dije anteriormente, no es un sistema de espionaje, no es una bola de cristal, no nos va a adivinar el futuro, no es un proceso de búsqueda de datos, no es un análisis de datos contables, no es un estudio de clientes y no es un software en sí. Va a usar herramientas tecnológicas, pero no es un software, ¿ya? Y esto lo voy a recalcar acá. No es un software, pero sin embargo usamos la tecnología como una herramienta para facilitarnos la vida.
Hay muchas herramientas que hoy día están disponibles, que son gratis, otras que son más baratas, pagadas, y otras que son mucho más robustos y que tienen obviamente un precio más elevado, pero cuando se trabajan en grupos de personas, grupos empresariales, la verdad que estas herramientas tecnológicas son bastante despreciables para el impacto que generan en sus empresas. Aquí voy a comentar algunas y de manera muy rápida. Como les dije anteriormente, el día 22 tenemos otro webinar donde también voy a estar yo participando con ustedes, y ahí sí vamos a entrar en más detalle, en profundizar cómo se utilizan sobre todo las herramientas de vigilancia tecnológica. Pero aquí a modo de ejemplo, quiero mencionarles, por ejemplo, esta primera que se llama BuzzSumo, que es un software para poder hacer menciones de marca, para poder buscar cuántas veces sus negocios, sus empresas, sus marcas van apareciendo en las redes, ¿ya? Si aparecen, y aquí hay una pregunta que es de base que vamos a conversar más adelante, que tiene que ver si ustedes utilizan finalmente plataformas virtuales, redes, para poder ofrecer o para poder comercializar sus productos o servicios. Entonces, ¿qué es lo que hace esta plataforma BuzzSumo? Que nos va a permitir entregarnos algunos elementos importantes para el proceso de inteligencia competitiva, es poder hacer un seguimiento de sus marcas, de sus negocios. Por ejemplo, acá yo estoy haciendo, solo a modo demostrativo, un seguimiento, aquí dice ufro.cl, que es la universidad donde yo trabajo, y constantemente entonces le estamos haciendo seguimiento a través de redes sociales, a través de los influencers, a través de plataformas de video, a través de páginas web, cuántas apariciones diarias vamos teniendo sobre qué tipo de marcos conceptuales. Entonces uno pone las marcas y quiere ver también, ¿cierto?, qué tipo de valoraciones va teniendo, los mensajes que uno va dando. Si son positivos, son negativos, si los productos y servicios están siendo aceptados, están siendo rechazados, y esto entonces, esta plataforma nos permite ir monitoreando día a día, como ustedes pueden ver en esta lógica de gráfica, donde nos va diciendo cuántas apariciones vamos teniendo de manera diaria. Cuando tenemos campañas que queremos posicionar, por ejemplo, en las redes, es importante que nosotros podamos tener la capacidad de medir si estas están teniendo o no su impacto. Y esto nos permite entonces ir haciendo un seguimiento de las estrategias y de las decisiones que vamos tomando. Una plataforma tan simple y tan accesible que se llama Google Alerts. Cuando nosotros hacemos una búsqueda en Google sobre nuestros conceptos, variables, proveedores, clientes que nos interesan, nosotros, claro, lo habitual que hacemos, entramos a Google, ponemos el concepto, y lo que nos va a ocurrir es que nos van a aparecer 100.000, 200.000, 300.000 noticias sobre ese concepto que nosotros estamos buscando. Ya Google Alerts les permite hacer una búsqueda mucho más restrictiva, cosa de poder entonces tener información más acotada, no tener que bucear ante tanta información, pero lo más interesante es que esos conceptos van a poder ser reportados a sus correos electrónicos cada vez que hay una nueva aparición. Por ejemplo, si ustedes tienen un hotel, ustedes pueden seguir la marca de su hotel a través de Google Alerts, y cada vez que hay una noticia, una referencia, por ejemplo, en algún tipo de plataforma, entonces les va a llegar una señal a su correo electrónico que les va a decir que alguien dijo algo sobre su negocio, sobre su empresa. Acá hay dos búsquedas de ejemplo que tienen que ver con Bucaramanga. Por ejemplo, aquí dice, mire, el gobernador de Santander y alcalde de Bucaramanga confirman tener COVID, porque aquí hay un concepto muy amplio, pero si se fijan es una búsqueda mucho más simple que la de Google. Esta de la Google normal, esta te la da más acotada, no son, como les digo, los 100.000, 200.000 señales, sino que cuestiones mucho más acotadas. Estábamos buscando acá algunos temas también de construcción en Colombia, y aquí entonces aparecen algunas tendencias energéticas. Proyectos de energía generan 30.000 empleos en Colombia, nueva planta solar en Colombia genera y gana una licitación la empresa Ecopetrol para nuevo proyecto, etcétera, etcétera. Cada vez que sale una nueva referencia a esos conceptos, entonces se me va a reportar al correo electrónico. Pero, claro, todavía puede ser quizás muy invasivo. Por eso existen otro tipo de plataformas, que esta la vamos a revisar en mucha profundidad en el webinar del día 22, que se llama Musol, que es una plataforma que ya también les voy a explicar un poco más adelante cómo funciona, que son plataformas de vigilancia tecnológica bajo metodologías de campo semántico. Y eso, claro, que suena un poco rimbombante el concepto. Básicamente lo que nosotros vamos haciendo aquí es una búsqueda muy avanzada sobre un buscador que además utiliza bots, que son robots informáticos, que nos permiten multiplicar las búsquedas
Entonces, en vez de estar haciendo solamente una persona búsquedas online, es como emular 10.000, 20.000 personas a través de bots que estén buscando la información por nosotros, procesándola para entregarnos aquellas señales que son las que nos importan para nuestros negocios. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Tecnológicamente, esto está resuelto. Si el problema es que los sistemas no van a adivinar lo que las empresas necesitan. Por eso necesitamos una metodología, que es esta metodología de inteligencia competitiva, para saber qué necesitamos saber, cuáles son las preguntas y cuáles son estas variables y cuáles son estos actores que nosotros necesitamos monitorear. ¿Queremos saber cuando un proveedor nuestro, por ejemplo, trabaja con la competencia? Eso lo podemos programar, por ejemplo, en una plataforma como Musol, y eso nos puede permitir entonces tener una alerta para poder entonces estar atento cuando un proveedor en realidad está haciendo negocios con nuestra competencia. Entonces tenemos esta necesidad de tener una gran pregunta, un contexto sobre el futuro. ¿Qué es lo que debemos estar mirando? Las macro tendencias, siempre importante para nuestros negocios. Sin ir más lejos, hoy día estamos en un contexto de pandemia, hay que estar muy atentos a lo que está ocurriendo en nuestro entorno para poder entonces ser reactivos, ser eficientes en las tomas de decisiones. Estas macro tendencias, por ejemplo, en las cuales hoy día nosotros nos tenemos que dedicar, tienen que ver con una que las que aparece acá, la vida urbana versus la vida rural. Actualmente, más de 3.500 millones de personas viven en ciudades, pero para el año 2030 se proyectan más de 5.000 millones y para el año 2050 más de 6.300 millones de personas. ¿Qué significa esto? Nos cambian las dinámicas, las formas como interactuamos. Por eso es tan importante hoy día el tema de la comida rápida, porque la gente no puede ir a sus hogares a almorzar, tiene que quedarse en el trabajo, los atochamientos, los tráficos, cómo mejoramos los temas de locomoción, los temas de contaminación del aire, por tanto, tráfico vehicular, etcétera, etcétera. Los largas horas de desplazamiento en las grandes ciudades. Otra de las grandes tendencias, cómo nos ha ido cambiando las tendencias del consumo. ¿En qué es lo que más gasta plata hoy día la gente? El consumidor se ha sofisticado. Hoy día el consumidor no consume commodities, no consume genéricos, consume experiencias completas. ¿Por qué? Porque el consumidor hoy día, por ejemplo, en el caso del turismo, va a conocer un lugar, una ciudad, un hotel, un restaurante, y el consumidor ya sabe, ya lo vio en la web, sabe la valoración, sabe el plato de comida que se va a ir a comer. Es más, lo vio en una imagen y vio las valoraciones de ese plato y va con esa expectativa. Entonces, hoy día estamos enfrentados a un consumidor sofisticado. El valor de lo intangible, a eso le da mucho, está dispuesto a pagar, digamos, nuestro cliente hoy día. Bueno, la conectividad hoy es todo, y con el tema más aún de la pandemia, se llegó a consagrar un modelo que estaba avanzando a una alta velocidad, pero hoy día, como digo, sin ir más lejos, estamos conectados en un evento que probablemente en otro momento hubiese sido de manera presencial. Entonces, consumo en TV online, internet, móviles, porque la gente hoy día ya traspasó, dio un paso al consumo en delivery, al consumo de la televisión, pero ojo, tipo Netflix, a la hora que yo quiera, el programa que yo quiera y verlo cuantas veces quiera. No esta señal de televisión abierta que tenía que esperar la película que daban a la próxima semana y me preparaba para poder verla. Las marcas significativas, hoy día la gente no está comprando o siendo tan leales a las marcas, sino, como les decía anteriormente, a la prestación y sobre todo a la experiencia que le significa el cómo comprar, cómo le llega el producto y los temas de postventa que son muy relevantes. Entonces, hoy además debemos sumar insumos de seguridad, de prevención, tecnologías, por el efecto de pandemia. Eso es algo que no lo teníamos el año pasado y que este año todo tiene que llevar, además, un añadido de seguridad, de prevención y obviamente las plataformas tecnológicas que se han potenciado. Otra de las grandes macro tendencias que no podemos dejar de lado, que tiene que ver con el envejecimiento de la población, donde el año 2050 más del 30% de la población va a tener más de 65 años, pero además una población de 65 años que está totalmente activa, que puede seguir haciendo cosas, que son absolutamente productivos, que son creativos, y por lo tanto hay que buscar espacios, y además, si estamos hablando de negocio, aquí hay clientes que consumen turismo, clientes que van a restaurantes, clientes que necesitan un tipo de vivienda especial, clientes que necesitan un tipo de salud especial. Entonces se nos empiezan a abrir una serie
de problemáticas que tienen que ver con el envejecimiento de la población, pero además un tremendo espacio por el área de las oportunidades. Aquí hay algo que es la primera vez en la historia de la humanidad que ha ocurrido, y es que distintas generaciones, con distintas miradas, distintos constructos de cómo miran la sociedad, de cómo analizan, de cómo consumen, de cómo aprenden, de cómo se enamoran, de cómo sociabilizan, conviven en un mismo espacio de tiempo. Esto siempre ha pasado, lo de los cambios generacionales, pero antes se demoraban siglos en cambiar una nueva generación a la próxima. Hoy día esto pasó y por lo tanto tenemos desde el baby boomer hasta la generación Z que interactúan, son nuestros clientes, son los dueños de empresas, son los dueños del director, son miembros de los directorios, son con quienes nos relacionamos y piensan distinto, ven la realidad de una manera diferente. Quiero ejemplificarlos porque esto es muy importante que ustedes lo tengan claro para poder identificar los nichos a los cuales ustedes llegan y cómo deben llegar. Los baby boomers, que son personas que nacieron posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que están más o menos, ¿cierto?, en nacimiento entre el año 1945 al año 1964. Baby boomer porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo, ¿cierto?, un aumento, un incremento en los nacimientos a nivel mundial. Mucho bebé nació. ¿Qué pasa con el baby boomer? El baby boomer es una persona que después de la Segunda Guerra Mundial le costó mucho surgir, por lo tanto, valoran muchísimo el trabajo y se proyectaron muchísimo en el trabajo. Y siempre postergaban, ¿cierto?, su relajo, su disfrute para cuando se jubilaran, para cuando dejaran de trabajar, para cuando fueran más mayores. Porque antes había que trabajar y crecer en su empresa. Como dice acá, entonces son muy productivos, valoran la productividad y no toleran el ocio. El estatus, lo aprecian los símbolos de estatus y la jerarquía social, porque los baby boomers entraban a las compañías, entraban a las empresas, a veces con cargos muy bajos, pero sabían que si se esforzaban podían llegar a ser altos ejecutivos dentro de esa empresa. Vivían toda una vida dentro de esa empresa. Y además valoraban muchísimo el concepto de la familia. Pero para tener una familia había que tener un trabajo. Ahí me podía casar. De esa manera yo podía tener una casa, podía tener hijos, podía tener un perro. Entonces, este es como el típico concepto de la vida, del concepto de la familia americana. Padre, madre, hija, hijo, perro. ¿Ya? Eso era como que se nos planteaba incluso en las series de televisión y todo este concepto que nos entraba por todos lados es el concepto de vida del baby boomer. Ellos utilizan redes sociales, pero el 20% utilizan plataformas y por lo tanto si yo quiero ofrecerle algún producto al baby boomer, en realidad no necesariamente las redes sociales sea el mejor mecanismo. Todavía el baby boomer lee el periódico, ve la televisión, ¿cierto? Y por lo tanto ahí tenemos una forma de consumo de productos y servicios. El promedio, el 85% posee teléfonos, pero solo el 24% son de tipo smartphone. Sus gastos son mayores, están involucrados a la salud, moda, estatus, confort, diseño. Sí, el baby boomer hoy día está saliendo mucho, bueno, no en pandemia, pero cuando estamos en un periodo de normalidad, es un grupo que consume mucho paquetes turísticos y el baby boomer siempre intenta salir en familia. Después de esto, posterior, viene la generación X. La generación X, nacidos entre el año más o menos 1961 a 1981. La generación X creció en una etapa de crisis económica global y aumento de los divorcios. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué fue lo que vino? Vino la Guerra Fría. ¿Y qué es lo que es la principal característica de la Guerra Fría? La desconfianza. Y con desconfianza lo que se generó aquí es una generación de individualistas. Personas que se dedican mucho a trabajar, pero que quieren, a diferencia del baby boomer, éxito, pero rápido. Necesitan un éxito y crecer rápidamente porque ellos sí quieren disfrutar y no en la jubilación, sino que desde ahora. Por lo tanto, sí se podían casar y enamorar como todo el mundo, pero no tenían tanto problema como el baby boomer, por ejemplo, en divorciarse. Trabajo, elevada dedicación al trabajo, el 28% trabaja una medida de 10 horas al día, eso afecta obviamente su salud y su ambiente familiar. Por eso el individualismo del personaje de la generación X. Aquí es donde se crea en esta generación el after hour, el de seguir trabajando, pero no en la oficina, en un bar. Por lo tanto, tienen un alto consumo alcohólico, porque siguieron alargando sus jornadas, pero ya con un traguito después de la oficina. La mujer muy consagrada ya en el espacio laboral,
son muy fieles al consumo de marcas. Si ustedes tienen productos y servicios en esta generación, ustedes los pueden fidelizar por marcas, no las generaciones que vienen, pero sí los de generación X. Tecnologías tuvieron una infancia analógica y hoy día en el presente tienen una absolutamente tecnología digital, viven en la era digital y se han acostumbrado. Más del 50% utilizan smartphone, más del 50% utiliza redes sociales de tipo Facebook principalmente, Twitter, LinkedIn, ¿ya? Pero entonces nosotros sí podemos llegar a través de redes sociales a este grupo y además los podemos fidelizar, eso es importante. Después aparece una nueva generación que son las generaciones nacidas entre el 82 y el 94, que son los conocidos y famosos millennials, que son los hijos de generación X, muchas veces los nietos de los baby boomers, y estos jóvenes que ya están en el mundo laboral tienen una característica, que son además la generación, por la historia de la humanidad, que ha tenido el mayor nivel de formación de educación, pero también son los que han sido, a veces les ponen un estigma, pero como más consentidos, ¿ya? Por lo tanto, se dice que tienen poco rigor a los riesgos, que no están tan habituados, por ejemplo, a pasar malos ratos y situaciones complejas y de crisis. Bueno, esto tiene que todavía consolidarse porque los millennials ya han pasado un par de años, pero han ido evolucionando en el mundo del trabajo. En educación, como decía, son la generación con mayor nivel educacional. Aquí son absolutamente tecnológicos, más del 93% tienen móviles y el 70% utiliza smartphone. Son de personalidad, como se dice, muy auténtico, el 75% antepone sus valores sobre todo lo demás. Acá no tenemos una generación muy fiel a las marcas, sí a las experiencias, sí muy preocupado de cómo se producen los bienes y servicios que se ponen en el mercado, si resguardan el medio ambiente, entre otros aspectos. A ellos les podemos vender de todo por redes sociales y además no tienen ningún problema en vender su tarjeta de crédito para poder comprar. Los baby boomers y generación X todavía tienen algunos problemas porque son un poco más desconfiados. Millennial no tiene problema en aquello. Y nos queda una última generación que ya está también terminando sus etapas formativas. Muy pronto van a estar ya interactuando muy fuerte en los ambientes laborales y vamos a saber cómo se van a comportar, y que son la conocida generación Z. Nativos digitales y trabajan para triunfar, han vivido en un espacio de mucho más confort que las generaciones anteriores, no han pasado ni vivido grandes crisis de nivel mundial, excepto yo creo que esta es la primera que han vivido esta lógica de pandemia. Algo pasa con esta generación, a diferencia de los millennials, que esta generación probablemente tenga un comportamiento en la toma de decisiones que va a ser muy, muy, muy importante, porque los niños de la generación Z, de muy niños se sentaban en la mesa con los adultos. Las generaciones anteriores, no, los niños estaban un poco velados, no hablaban mucho, o no les dejaban, no les permitían. Pero a los de la generación Z, sí, y no solo se sentaban en la mesa, esto como una caricatura, pero no solo se sentaban en la mesa, sino que además interactuaron desde muy pequeños con los adultos. Y es más, empezaron a tomar decisiones en el hogar. Si un niño de 8, 9 años de esta generación escuchó en su casa que el papá quería cambiar el televisor, a los 15 minutos le tenía un estudio de mercado, porque vienen con una programación de vigilancia tecnológica, de comparación de precios y tecnologías, y le decía al padre, este es el mejor televisor. Y la verdad es que tienen razón, porque están interiorizados, a ellos son nativos en este mundo digital y de comparación y de no infoxicarse con todo lo que está en su entorno. Y además les permitieron tomar esas decisiones. Entonces probablemente en el mundo laboral van a ser muy proactivos, van a tener esta característica millennial, como nos dice Natalia acá, ¿cierto? Que les gusta constantemente probar cosas nuevas, pero van a tener esta característica que a lo mejor van a ser mucho más fuertes en la toma de decisiones. Otra diferencia con la generación Z, que se les entra mucho en el tema del marketing a través de imágenes y videos, ¿ya? Por eso se pueden comunicar globalmente, porque ya no necesitan solamente usar lenguaje escrito, sino que por imágenes ellos comparten sus experiencias. Son muy sociablemente, son muy asiduos de compartir sus experiencias sociales a través de las imágenes. Todo esto los quiero llevar ahora a otro tema que tiene que ver con cómo nosotros entonces pensamos el futuro viendo un mismo entorno, un mismo territorio,
pero cada uno de nosotros es un observador diferente y por lo tanto va a interpretar este territorio, estas oportunidades, estas señales que son globales a veces y a veces son locales, de manera diferente. Entonces cuando uno dice, bueno, si todos somos un observador diferente, y yo les pregunto, ¿qué es lo que ven acá? Probablemente algunos me van a decir que acá ven una fuente de vidrio. Otros me van a decir que ven una pecera. Otros me van a decir que ven un pez rojo, que hay unas algas, que hay unas piedras. Y todo eso nosotros lo podemos comprobar, porque podemos ver, ah, sí, efectivamente es una pecera. Sí, efectivamente hay un pez rojo. Lo puedo mirar, lo puedo pesar y puedo saber perfectamente de qué color es. Y eso es objetivo. Eso es algo objetivo. Pero cuando nosotros, y cuál es la gracia de ustedes como empresarios, de personas que están creando, de personas que están jugando en un mercado, que están jugando en un espacio incluso de incertidumbre, como decía anteriormente, ustedes tienen que vivir en el mundo de las interpretaciones. Y las interpretaciones son particulares de cada observador. Entonces, cuando yo tengo este fenómeno, que es esta pecera con este pez rojo, y tengo un observador, que es este pequeño niño que está al lado, lo está mirando con cara de asombro. Y probablemente va a querer tocarlo, va a querer jugar con él, y va a crear un futuro para ese pez, desde su interpretación particular y única como observador único que es. Porque también podemos tener otro observador que va a tener otra interpretación sobre ese pobre pececito que está ahí. Ambos van a crear un futuro distinto para este pez. Sobre un mismo fenómeno, dos futuros diferentes. Y esa es la gracia de lo que ustedes hacen. Y esa es la gracia de poder incorporar metodologías que nos permitan entonces tomar mejores decisiones, porque nosotros somos los que vamos a provocar los cambios del futuro. Y es imposible que nosotros interpretemos un futuro con distinciones que no tenemos. Tenemos que incorporar, por lo tanto, conocimientos, tenemos que incorporar informaciones, señales que nos permitan entonces tomar las decisiones más correctas para poder entonces transformar todo eso en una visión clara de futuro. Como esta imagen que aquí está presente. Esto es una imagen de un computador personal para un hogar. Claro, uno dice eso no es así y sería ilógico porque tendríamos que tener un tremendo garage en la casa para poder entonces tener este computador. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que a alguien en alguna oportunidad se le ocurrió que podíamos tener computadores en el hogar. Se le ocurrió que podíamos tener computadores en el hogar. Hoy nos parece evidente, pero eso no existía. Lo mismo que ocurrió con este gran empresario y líder de la informática como es Steve Jobs. Steve Jobs, que era un estudiante que ni siquiera formal de la universidad, que se dedicó a la caligrafía. Sin embargo, transformó el tema de toda una línea computacional e informática, y no solo informática, sino de cómo nosotros hoy día consumimos música, televisión, cómo interactuamos. Hoy día le pasamos un celular a un niño de 2 años y sabe interactuar con él, porque además incorporó lo práctico, el autoaprendizaje de las tecnologías. Entonces, claro, hoy nos parece evidente, hoy el iPhone nos parece evidente, hoy los smartphones nos parecen que, lógico, han estado ahí, como si hubiesen estado conviviendo con nosotros toda la vida, y no están hace tantos años. Claro, nuestros hijos pequeños los conocen y los utilizan. Lo importante de esto es que alguien tuvo visión para hacer esto, una visión que no habían fundamentos, porque esto no existía, no teníamos de dónde sacarlo. Pablito, hijo mío, yo sé que la vida moderna nos deja poco tiempo para poder conversar sobre nosotros, pero me gustaría poder conocer tus inquietudes, tus anhelos, tus hobbies, cuáles son tus novias, tus ídolos, en fin, quiero saber más de ti, hijo mío. Pero ¿cómo no, padre? www.pablito.com. Hoy, si no tienes o no participas en la internet, no estás de manera online, no existes. ¿Ya? Eso es básicamente lo que dice este pequeño imagen de humor, de lo importante que hoy son las redes sociales, la ciudadanía, la democracia, funciona de manera distinta, los negocios se hacen de manera diferente y tenemos que aprenderlo. Hay resistencias, yo lo sé, hay desconfianza, también lo sé, pero tenemos que aprender a usar las tecnologías a nuestro favor, porque ya están, ya existen, ya están absolutamente incorporadas en las nuevas generaciones. Una pregunta en genérico para los que me quieran responder a través del chat mientras vamos avanzando.
¿Utilizan redes sociales o aplicaciones web para sus negocios? Sí, ¿cuáles? Si alguien quiere compartir, ¿qué es lo que utilizan? Utilizan redes sociales para poder, todas, dice Mónica, las utilizan para poder compartir experiencias, las utilizan para poder vender, las utilizan para poder hacer marketing, promocionar sus marcas. Facebook para vender. Mira, Mónica también vende otra vez. Yesenia, Instagram, WhatsApp. Bueno, WhatsApp, cómo se ha ido posicionando, es impresionante cómo uno va teniendo hoy día participaciones y sociabilizando en algo que tampoco está hace tantos años, ojo, si estos son de los últimos años donde ya esto lo hemos integrado. El Instagram, cómo se ha ido incorporando como una de las principales plataformas para los microempresarios, para poder vender sus productos. WhatsApp, Facebook, Instagram, se realizan ventas, promociones, Instagram, es como muy, muy consistente con lo que está ocurriendo en todos lados, digamos, el Instagram, Facebook, bueno, LinkedIn para los que están en las líneas un poco más competenciales, profesionales, y esto es muy relevante porque, bueno, ustedes al usarla ya son partes, entonces, como les decía, del sistema, ya empiezan a aparecer, y por lo tanto pueden empezar a activarse mucho más rápido en estos procesos de inteligencia competitiva. ¿Para dónde vamos entonces? Se plantea desde la prospectiva, que tiene que ver con esta mirada de futuro, cómo vamos construyendo este sueño. De dónde venimos, dónde estamos, para dónde podemos ir, para dónde queremos ir, qué podemos hacer y cómo hacerlo. Son las preguntas que desde la prospectiva se nos van haciendo. Pero ojo, la prospectiva no hace milagros, no adivina el futuro, pero sí nos va a poner a disposición distintos escenarios que nos va a permitir entonces poder tomar decisiones de manera mucho más lúcida. Pero nos tiene que invitar a lo siguiente: nosotros podemos tener distintas actitudes frente al futuro. Una actitud pasiva, que es no hacer nada, el futuro viene y llega y el futuro está escrito y por lo tanto yo solo avanzo, actitud pasiva. Actitud reactiva, la política del bombero, del que apaga fuego. O sea, cuando me vienen las señales, yo reacciono. Puedo tener la preactiva, que soy capaz de anticiparme a algunos cambios. Alguna información estratégica ya manejo y por lo tanto, con esta información, yo me preparo para entonces estos cambios que se vienen en el futuro. Pero ojo, la invitación que queremos hacerles acá es esta actitud proactiva. ¿Cómo nosotros somos capaces de manejar mucha información, tener conocimiento para provocar el cambio? Recuerden, Steve Jobs provocó el cambio. Tenía alguna información y conocimiento que él estructuró, él soñó, él generó una visión y fue capaz de compartirla. Y por lo tanto provocó un cambio. Cuando uno provoca el cambio, uno entonces está arriba de la ola y por lo tanto, desde la lógica de los negocios, somos los que entonces podemos absorber el mayor delta de utilidades. Somos los que nos subimos primeros al proceso. Pero bueno, el preactivo tampoco es tan malo, digamos, pero ojalá podamos apuntar a lo proactivo, que es ahí donde está la innovación y esta invitación a cómo avanzar. Pero claro, el temor nos genera incertidumbre porque no lo conocemos. Ustedes como empresarios tienen que tener claro que ustedes tienen una actitud distinta al que no es empresario. Ustedes asumen mayores riesgos que el resto. Hay gente que no se atreve. Ustedes ya se atrevieron un poco y a veces hay que atreverse un poco más. ¿Pero cómo? Me da miedo porque no sé lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, incorporando estas metodologías, podemos entonces reducir esta incertidumbre, reducir los riesgos. Pero ojo, nos vamos a equivocar, y eso ustedes lo saben también. Seguramente muchos de ustedes han tenido éxitos, pero también han tenido fracasos. Generalmente uno cuenta, acá en Chile se dice, contamos las ganadas nomás, pero también hay que contar las perdidas. Se aprende mucho de lo que uno pierde o de las experiencias de fracaso. Pero bueno, acá algunas señales prospectivas de personas que realmente han transformado el mundo. Sin embargo, igual se equivocaban. Charles Duell, comisionado de patentes en el año 1899, declara: todo lo que puede ser inventado ya ha sido inventado. Imagínense, hace tantos años y ya estaba todo inventado. Y un personaje que no era un desinformado. Thomas Edison, el año 1880, dijo: la fotografía no tiene un valor comercial. ¿Para qué la gente va a querer tener fotografías? ¿Para qué? Thomas Watson, chairman de IBM en 1943, dice: yo creo que existe un mercado mundial para no más de 5 computadoras. Claro, los computadores en ese sentido eran para las grandes potencias del mundo, uno para Estados Unidos, uno para Rusia, uno para China y un par más, uno para Alemania y un par más.
Ken Olsen de DEC 1977 dice, no hay ninguna razón para que los individuos tengan un computador en su casa. ¿Para qué va a querer tener un computador en la casa la gente? Imagínense cómo están equivocados. El director de comunicaciones de Daimler-Benz, nunca habrá un mercado masivo para la adquisición de automóviles, no más de 1000 en Europa, porque ese es el límite de choferes disponibles. Recuerden, el observador que vimos delante, desde dónde estamos mirando y qué tan sesgada puede ser nuestra visión de futuro, depende de la información que nosotros manejemos. Bill Gates, 1981, 640 kilobytes de memoria en los ordenadores pueden resultar más que suficiente para cualquier operador. Hoy día nuestros teléfonos tienen gigas y gigas de memoria y se nos quedan chicos con todos los videos y fotos que sacamos. Western Union en 1876. El teléfono tiene bastantes deficiencias para ser considerado seriamente como un medio de comunicación. El aparato no tiene intrínsecamente un valor para nosotros. William Priest, director de Correos Británicos, 1896. Los americanos pueden tener necesidad del teléfono, pero nosotros no, porque nosotros tenemos muchos mensajeros. Los contextos nuevamente, las distinciones, el conocimiento. Entonces, ¿cuál es la invitación acá? Es dar un paso un poco distinto, un poco más disruptivo a cómo nosotros planificamos el futuro. Cuando usamos planificación estratégica tradicional, nosotros planificamos el futuro en relación a lo que hemos venido haciendo en el pasado. O sea, es como un modelo matemático que yo proyecto, extrapolo hacia el futuro. Sin embargo, en esta mirada prospectiva, lo que se hace es que los invitamos a soñar. Y por lo tanto, cuando ustedes plasman un sueño, una visión, que después ojalá sea compartida, que ustedes puedan tener aliados, socios con quienes compartir esta visión, financistas, clientes, etcétera, que comparten esa mirada, ese sueño de futuro, entonces ustedes dicen, teniendo el futuro al cual yo quiero ir, entonces planifico. Por lo tanto, el futuro me explica el pasado. Y en la planeación tradicional, el pasado me va a explicar el futuro. Lo que ocurre es que cuando usamos planeación tradicional es muy difícil que la innovación aparezca en nuestros procesos, porque nosotros sabemos hacer costuras con hilo rojo y por lo tanto en el futuro vamos a hacer costuras con hilo rojo. Nosotros sabemos hacer tortas de chocolate y en el futuro haremos tortas de chocolate. Sin embargo, en la mirada prospectiva, primero fijamos qué es lo que queremos hacer y por lo tanto después lo construimos en una lógica de planificación para poder acercar estos escenarios en la realidad presente. Quiero mostrarles un video, no se los voy a mostrar totalmente completo, lo voy a echar a correr porque dura 10 minutos, vamos a ir un poquito con el tiempo, que tiene que ver con ustedes, tiene que ver con Colombia 2025. Este es un proceso del cual yo aprendí de aquí, yo aprendí de ustedes los colombianos en la mirada de las perspectivas, en lo de vigilancia tecnológica, con muchas experiencias y metodologías que ustedes justamente plasmaron en estas miradas de futuro que lo construyeron ya hace más de 15 años, y no sé si conocen este proceso de Colombia 2025, pero que es bastante interesante y del cual todo Sudamérica hemos estado aprendiendo. En Chile nosotros aprendimos, como les decía, prospectiva y planeación de este tipo, por este tipo de experiencia de Colombia que ustedes vivieron o que están viviendo todavía. Entonces quiero que vean este video. Mirando hacia atrás, el pasado se ve demasiado lejos. Es el año 2025. Colombia es el país más rico de América Latina. Un país antes conocido por su belleza, diversidad y alegría. Ahora destacado también por su alto nivel educativo, sus científicos y los gigantescos avances en la erradicación de la pobreza. Soñamos con un futuro mejor y hoy vivimos en él. Empezamos a reconstruirnos a principios de siglo y en un par de décadas saldamos la deuda con el tiempo. Logramos convertirnos en uno de los milagros económicos más contundentes de la historia reciente. Dubái, Irlanda e India lo habían logrado. Y aún así, nuestro caso es único, propio de nuestro empuje. Soñamos con una nueva identidad.
Imaginamos el mejor de los futuros y llegamos a él por 3 caminos. Biodiversidad, industrias de la creatividad y energías alternativas. La primera década del siglo es la que ahora llamamos el principio de la transformación. El 2003 anuncia que algo ha cambiado en el entorno científico para el país. El biólogo colombiano Christian Samper es nombrado director del Smithsonian, el museo de historia natural más importante del mundo. Una nueva generación de científicos colombianos llega a la escena global, al trabajar en genética, neurobiología, ingenierías aeroespaciales y nanotecnología. En el 2008, Colombia descubre en su biodiversidad la riqueza para las nuevas generaciones. Convertimos los problemas ambientales del mundo en oportunidades. El sector público y el privado se unen para que el país piense en biotecnología, biocomercio y servicios ambientales, los cimientos de nuestro futuro. En el 2005, el mundo le apuesta al potencial creativo del país. La industria del cine invierte millones de dólares. Desde entonces Fox produce series de televisión para Estados Unidos y toda Latinoamérica en Colombia. Nuestro talento creativo seduce al mundo. 5 años después, nuestra industria de animación digital se expande rápidamente. Llegan al país grandes empresas norteamericanas de animación y encuentran capacidad creativa, talento valioso y un gobierno comprometido. En el 2009, el gobierno triplica los recursos del SENA para diseño, animación y videojuegos. En materia energética, el mundo está sufriendo grandes transformaciones. Todos buscan energías alternativas y vemos la oportunidad de convertirnos en el principal proveedor energético del hemisferio. En el 2009, se toman decisiones acertadas y definitivas en materia de desarrollo energético. El plan de producción y exportación de energía diversificada ensambla un portafolio que incluye la producción en gran escala de biocombustibles, energía eólica, solar e hidroeléctrica. Entre el 2012 y el 2019 ocurre el gran cambio. Se logran grandes avances en los 3 campos, gracias al liderazgo visionario, decisiones audaces y grandes consensos nacionales. Nuestra biodiversidad se convierte en riqueza. Crece el número de empresas de biocomercio y se lanza BioColombia 520.000. Plan que gradúa en solo 5 años 20.000 Magister, PhDs, ingenieros y técnicos en ciencias de la vida. En 2012, se decide crear Biopolis Colombia en Villavicencio, siguiendo modelos similares que reúnen en un solo lugar fuerzas productivas creativas e innovadoras, al generar grandes centros de desarrollo. En Biopolis Colombia se establecerán centros de investigación de las universidades de Michigan University, Oxford y MIT, junto con sus pares colombianos, además de un gran conglomerado empresarial multinacional para biotecnología y otras ciencias. Voy a adelantar un poco el video con el final porque quiero ver... La rápida acción de Colombia al liderar el envío de millones de megavatios al sur de Estados Unidos, México y Centroamérica durante la helada del 2024 evita una pérdida masiva de vida y contiene una de las peores crisis energéticas de la historia. Nuestro liderazgo se ha consolidado en el hemisferio y no ha sido suerte. El cambio más importante ocurrió en nuestras mentes. En menos de 2 décadas, una nueva generación de colombianos demostró que nuestra imaginación y talento eran suficientes para lograr llegar a nuevos destinos. Bien, vamos a adelantar aquí porque el video después ustedes lo pueden revisar más, está absolutamente en las redes el video Colombia 2025, pero me interesa el poder instalar acá una conceptualización de cómo se habla en el futuro, cómo se habla del futuro, cómo se transmite una visión. Y eso es muy interesante lo que se hizo en el Colombia 2025, porque es un relato, como alguien que estuviese parado o viajado en el tiempo y empieza a contarle a la comunidad las cosas que ve. Probablemente algunas de esas no ocurran tal cual. En el video se declara, por ejemplo, el que Colombia va a tener un premio Nobel por el descubrimiento de una de las curas del cáncer, por ejemplo. Puede ser, puede que no,
pero sí lo que hacen es plasmar una visión de futuro donde entonces se reordenan ciertos instrumentos, se genera incluso un estado de ánimo, se priorizan recursos para poder entonces avanzar en investigación sobre cáncer, porque si no, ¿cómo voy a tener un premio Nobel si no hago los esfuerzos? Ustedes vieron acá y dicen, Oscar, es un video del SENA. Bueno, claro, y el SENA es una definición que se mira desde el pasado, que hoy día existe, y que empiezan a hacer ciertos avances tecnológicos, digitales, y por lo tanto empiezan a generar un impacto, pero de temas que antes probablemente no existían con la fuerza que hay hoy por una decisión de Estado, de empresario, pero que plasman una idea, una visión de futuro, y por lo tanto plasman una estrategia. Acá Luz Marina nos dice, no, perdón, Guillermo Beltrán dice, para provocar un cambio se logra con innovaciones radicales o transformacionales. Súper interesante la pregunta, porque justamente si conectamos con lo que estamos hablando de inteligencia competitiva, lo que estamos hablando es de generar procesos transformacionales dentro de un sistema, porque nosotros no nos movemos solo con un cambio radical o una innovación radical. Podemos ser muy innovadores, tener ideas muy importantes, muy disruptivas. Sin embargo, tenemos que ser capaces de comunicar, de encontrar aliados y de poder coordinarnos dentro de un sistema productivo. Temas que vamos también a ir complementando un poco más adelante. Entonces, en la prospectiva, tenemos que aprender a cómo generar este sueño, cómo transformarlo en una visión de futuro, pero también tenemos que aprender a comunicarla. Y por eso ese video de Colombia 25 me gusta mucho, porque es la forma en la cual uno habla en la prospectiva, cómo me paro, como si yo viajara en el tiempo y empiezo a contar lo que yo veo en el futuro. Y eso implica que debo tener una mirada, un pensamiento sistémico, una visión holística de distintas variables, ser creativo, participación y cohesión. Esto no lo puedo hacer solo, tengo que ir articulando con otros actores, tengo que tener una preeminencia del proceso sobre el producto, o sea, es muy importante cómo yo voy desarrollando la estrategia, y por eso es transformacional, porque no solamente importa la idea, sino cómo transformo el sistema. La convergencia y la divergencia tengo que manejarla sobre hacia cuándo tengo que abrirme y sobre cuándo tengo que concentrar las informaciones, y con una finalidad constructora. Tengo que generar un producto o un servicio que pueda entonces penetrar en el mercado. No me puedo quedar solamente en las buenas ideas. Quiero plantearles esta secuencia de imágenes. La primera de ellas dice, ¿qué es lo que ustedes ven aquí? Si me pueden compartir ahí en el chat, ¿qué es lo que ven en esta imagen? Con la información que tienen en este momento. ¿Qué ven? ¿Alguien ve algo? Yo veo una imagen roja. Una cresta de un gallo, dice Leonardo Fabio. Una hoja roja. Una estrella de mar. Una estrella de mar nuevamente. Un pedazo de una estrella marina. Un retazo. Una galleta. ¿Qué? Una galleta como tipo galleta de Navidad, yo me imagino. Una estrella de mar, una célula. Bien. Un microbio. Entonces, cuando nosotros tenemos un marco de información, nosotros estamos interpretando y constantemente estamos interpretando. Pero cuando nosotros necesitamos tener más información para estar con más conocimiento para la toma de decisiones y no equivocarnos, necesitamos entonces a veces alejarnos un poco y cambiar lo que se llama la posición del observador. Encajes, dientes, un techo, un trapo. Estrella de mar se repitió bastante, ¿eh? Parece que con esta información, si uno dijera, bueno, leamos el mercado, estrellas de mar, parece que es como que la tendencia más clara del mercado. Pero cambiamos la posición del observador y nos alejamos. ¿Qué es lo que vemos? Un gallo. Alguien dijo una cresta de un gallo, ¿ya? Podríamos decir, oh, adivinó. Claro, con esa información fue una interpretación, fue correcta, pero también habían otras y también son correctas porque en ese marco de conocimiento era lo que teníamos. Ahora tenemos este gallo. ¿Y qué nos dice este gallo? Y volvemos nuevamente a hacer interpretaciones. Y así sucesivamente tenemos que movernos en un sistema donde cada vez vamos teniendo más información y necesitamos saber dónde focalizar nuestras preguntas. Y nuevamente les recalco, necesitamos saber lo que queremos saber para nuestros negocios. Esa es la clave. Y para eso nos va a servir la inteligencia competitiva y las herramientas que hemos estado revisando. La prospectiva para la construcción de escenarios, la vigilancia tecnológica como herramientas de búsqueda de información y transformarlas en conocimiento,
y la planeación y el control y seguimiento. Entonces acá hemos seguido cambiando la posición del observador y llegamos a una mirada muy macro donde la cresta del gallo parece que ya no la vemos. Entonces, ¿desde dónde nos tenemos que parar para poder analizar el sistema en el cual nosotros queremos ser exitosos con nuestro negocio? Puede ser aquí, puede ser desde el espacio, puede ser desde el gallo, depende de lo que nosotros necesitamos. Y las herramientas, como les digo, existen. Entonces, si volvemos a repasar un poco las herramientas metodológicas, una de las primeras que hemos estado conversando tiene que ver con la prospectiva territorial y tecnológica. Algunas de las herramientas que, como yo les dije, vamos a revisar en mayor profundidad en el webinar del día 22, tienen que ver con las metodologías de prospectiva y la caja de herramientas de un importante experto en prospectiva que se llama Michel Godet, del Instituto de Prospectiva francés, del cual en Sudamérica y su país, Colombia, aprendió las técnicas de prospectiva, como por ejemplo, que usaron de base para la construcción del Colombia 2025. ¿Qué es lo que nos enseña, en este caso, la caja de herramientas de Michel Godet? A poder analizar nuestras variables críticas, nuestros actores críticos y a construir escenarios de futuros. ¿Qué es lo que es un escenario de futuro, entonces? Un escenario es un conjunto formado por la descripción de una situación futura y de la trayectoria de estos eventos. Son distintas opciones de futuros que nosotros vamos a tener y van a depender del análisis específico que nosotros hagamos de nuestras variables y de los actores que están presentes y que mueven esas variables dentro de nuestro negocio. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Y qué es lo que es entonces una variable? Entonces, una variable se trata de algo que se caracteriza por ser inestable, inconstante, mudable. Por lo tanto, cambia, tiene distintas variables, o sea, distintos estados. La temperatura, por ejemplo, es una variable. Y la podemos medir. 30 grados, 45 grados, 20 grados. Hace más calor, hace más frío. Eso es una variable que tiene un estado que yo lo puedo medir objetivamente. Pero las variables tienen distintas condiciones. Variables que son muy poderosas, muy influyentes, que son variables de entradas, variables muy dinámicas que influyen en nuestro sistema y que dependen de nuestro sistema, y variables que son de resultado, que van a ser consecuencia de las variables que yo puedo mover o que son interesantes de mover. Esto a veces suena un poco complejo, pero no lo es tanto. Si yo les pregunto, ustedes fueran todos productores, agricultores, todos son agricultores, y si yo les pregunto si el clima es una variable importante para la producción agrícola, ¿qué me contestarían ustedes? ¿El clima es importante para la producción agrícola? ¿Claro? Sí, señor, por supuesto, total, sí. El clima es una variable muy importante para la producción agrícola. Sin embargo, cuando yo pregunto, ¿y qué actor, qué persona, qué empresa, qué organización puede manejar el clima? Quedo como con un poco de cara de preocupación. Para eso nos sirve esto, porque no necesitamos perder tiempo en variables que no podemos controlar. Y nos interesa entonces quedarnos con aquellas variables que son muy importantes para nosotros, pero que además podemos controlar. Y aquí nos dicen, se pueden acondicionar. Y por eso entonces nos interesan aquellas variables que van a ser efectos entonces del clima, que sí podemos entonces tomarla, que sí podemos manejarla y que sí podemos reaccionar, ¿ya? Entonces, para esto nos sirve este primer análisis de variables, por ejemplo, para poder saber en nuestro espacio territorial, con nuestro negocio, con nuestro sistema, dónde van a estar posicionadas las variables y poder entonces tomar mejores decisiones sobre aquellas con las cuales vamos a tener mayores impactos. Entonces, tenemos un cuadrante 1, dice variables de entrada, variables muy influyentes, poco dependientes. Cuadrante 2, variables muy influyentes, muy dependientes, ahí es donde están las variables que más nos van a interesar. Cuadrante 3, variables de resultado, muy poco influyentes, muy dependientes, que son variables que nos van a interesar, pero que van a ser reaccionarias a las variables de enlace o de entrada. Y en el cuadrante 4, que van a ser variables que yo voy a poder eliminar de mi análisis. Voy a poder decir, ¿sabes qué? Estas variables, yo me preocupaba de ellas antes, pero la verdad que impactan poquito en mi negocio, muy poco, influyen poco, entonces las dejo fuera. Esto no se preocupen, tomen nota,
las vamos a trabajar en el webinar del 22 con una aplicación informática que se llama MicMac. Y vamos a hacer ejemplos para que ustedes puedan aprender de cómo hacer un análisis de variables y de 50, 60 variables que puedan tener en su entorno, quedarse con 5, 10, 15 variables que van a ser las más estratégicas para el desarrollo de su negocio. Para después pasar a una segunda etapa, en el cual van a poder hacer análisis de cómo se comportan las redes de sus variables, pero para pasar a una segunda etapa, donde vamos a hacer otro nivel de pregunta, que es, ¿y cuáles son entonces esos actores, esos agentes de cambio que me van a permitir entonces entender cómo se comporta mi negocio desde las redes organizacionales o personales? ¿Quiénes son mis competidores? ¿Quiénes son mis aliados? ¿Quiénes son mis mejores proveedores? ¿Quiénes son mis clientes? Entonces, ¿qué es lo que es un actor? Es una persona, un grupo, una organización o instituciones que interactúan en la sociedad y que por iniciativa propia lanzan acciones y propuestas que tienen incidencia en el sistema en el cual nosotros nos estamos moviendo. ¿Qué pueden ser? Organizaciones, sindicatos, movimientos, empresas, iglesias, gremios, etcétera, etcétera. Y de la misma manera que con las variables, vamos a ver dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro negocio, cuáles son esos actores más poderosos, que son los que están en este cuadrante de color verde, que dicen actores dominantes, muy influyentes, muy poco dependientes. Son actores que toman decisiones. Una gran empresa que mueve el sector, un gran empresario, un político, puede ser una fuerza social que me está restringiendo, una institución que me regula muy fuertemente, ¿ya? En el segundo cuadrante tengo los actores de enlace, muy dinámicos, porque son muy influyentes y de mucha dependencia. Ahí están los actores que a mí me interesan para el desarrollo de mi negocio. Ahí están esos actores que van a ser mis aliados, pero ojo, también podrían ser mis enemigos, y yo necesito tenerlos identificados. Y para ello vamos a tener entonces una metodología, al igual que con el MicMac, que se va a llamar MACTOR, matriz de actores. Y esas matrices de actores las vamos a trabajar en el webinar del día 22 con un software que se llama MACTOR. Y vamos a hacer exactamente como dice Lady, con dos software que se llaman MicMac y MACTOR, que son herramientas para la prospectiva. Pamela nos pregunta si las políticas migratorias pueden ser un actor dominante. Hay que ver dentro del sistema el resultado. Pero claramente, hoy día, una política migratoria en nuestros países están siendo muy impactantes en los desarrollos económicos en distintos aspectos, desde políticas laborales, de cómo nos están afectando en la fuerza de trabajo, desde la especialización de la fuerza del trabajo, pero también porque en algunos casos nos están cambiando incluso prácticas de consumo. Ahí me declaro un poco ignorante de cómo están las políticas migratorias en su país. En el caso chileno, nosotros estamos con políticas migratorias avanzando, porque no teníamos migraciones importantes, y hoy día estamos teniendo impactos bastante importantes de migraciones, por ejemplo, de Colombia, Venezuela, Haití, Costa Rica, principalmente. ¿Qué es lo que busca la gente? En algún momento se fijó mucho que Chile era un país que estaba creciendo mucho económicamente y que tenía mucho auge y que había trabajo para todo el mundo. La verdad es que nosotros estamos con serios problemas de modelo económico y hemos chocado un poco, y por eso se está avanzando en estas políticas migratorias, porque claramente eso ha llegado a una disrupción del modelo del trabajo, con la fuerza del trabajo, con la especialización del trabajo, entre otras cosas. Acá dice, no entendí mucho la diferencia entre actor dominante y de enlace. Ya. Un actor dominante, que está en este cuadrante más a la izquierda, en la parte superior, que está en verde, que dice muy influyente, poco dependiente. O sea, son actores que toman muchas decisiones, pero yo tengo pocos actores para poder influir en ellos, ¿ya? Sin embargo, el actor de enlace es muy influyente, pero además es muy dependiente. Entonces es más dinámico. Yo puedo influir en sus decisiones y sus decisiones influyen en mi negocio. Entonces eso es muy importante, que ese tipo de actores nosotros los tengamos cerca. Ojalá esos actores sean parte de mi cadena productiva, o ¿cómo es que se llama? Gremios especializados, pero que estén trabajando para mí. Y ojalá que ahí tenga pocos enemigos, porque un enemigo que esté en ese cuadrante quiere decir que tiene un poder y además influye en mi negocio, por lo tanto tenemos riesgo de choque, ¿ya? Esa es la gran diferencia, con el dominante, que en realidad no tengo cómo influir sobre ellos.
Todo esto nos va a servir entonces para poder tener lucidez sobre nuestras variables, dónde nos concentramos, los temas más importantes para nuestro negocio, pero también sobre la gobernanza, o sea, los actores más relevantes, con quienes tenemos que trabajar, ¿ya? Con quienes tenemos que trabajar, ¿ya? Y ahí entonces hacemos el MICMAC, MACTOR, variables, actores, y construimos hipótesis de futuro. Con estas variables y estos actores, entonces nos podemos acercar a una ruta de lo que nos podría esperar en el futuro, ¿ya? Tomando, y aquí les recuerdo con lo que partí en las láminas iniciales, siempre mirando las tendencias que tenemos en nuestro entorno. Acá 10 tendencias muy generales que están aplicadas, por ejemplo, al rubro del turismo. Como les dije anteriormente, una macro tendencia, envejecimiento de la población. Tenemos un segmento de turismo muy importante para el adulto mayor. Algo que se llama consumidores en entrenamiento. Hoy día hay una oferta muy importante de servicios que uno le puede ofrecer a turistas que están dispuestos a gastar plata, pero que no saben dónde gastar la plata. Entonces uno tiene que ofrecerles plataformas para poder enseñarles y mostrarles dónde gastar su plata, cuando van a conocer un lugar, dónde comer, dónde comprar. Entonces aparecen estas figuras de los asistentes de compra, que ya va un poco más, es una evolución del guía turístico, porque este te acompaña, por ejemplo, a los tours de compra. 3, compras más rápidas. La gente quiere tener una experiencia de compra muy ágil y por lo tanto todo este tema del desarrollo digital también es importante para estas experiencias. Volverse real, la fascinación con lo auténtico. El turista hoy día quiere conocer experiencias reales, quiere que lo lleven donde come la gente del pueblo, quiere ir a comprar y ver cómo se hace, por ejemplo, un gorro, un sombrero, porque quiere hacerlo. Quiere ir al campo y comerse un queso, pero quiere ir y ordeñar la vaca, ¿ya? Entonces, volverse real, la experiencia quiere vivirla, porque eso es lo que le va a quedar. El turista quiere recuerdos para contarle a sus amigos, quiere recuerdos para poder, entonces, no solamente quedarse con la fotografía, sino que también vivir la experiencia. Identidad del movimiento, un poco asociado a lo anterior, que es plasmar con lo particular lo único que le da esa experiencia territorial. La personalización, quiere vivir experiencias únicas, diseñadas y dedicadas para él. Eso tiene mucho que ver con lo que se habla de las experiencias customizadas, personalizadas, que eso hoy día está en distintos tipos de servicios, incluso en la ropa, en los teléfonos, ya queremos tener nuestra propia carcasa con nuestra marca, también en las experiencias turísticas. Post-compra, muy importante, ¿cómo le fue? ¿Le gustó la cama? ¿Le gustó el restaurante? ¿Qué mejoraría? La gente quiere que lo llamen, quieren que le pregunten, quieren que a través de las redes sociales lo estén nuevamente invitando, lo que no necesariamente significan técnicas de fidelización, sino que simplemente tienen que ver con la deferencia de sentirse reconocido e importante por el servicio que le prestaron. Privacidad y seguridad. Hay segmentos en los cuales la gente no quiere que se sepa que ellos fueron a ese lugar. Eso ocurre sobre todo mucho en los nichos de más alta gama. Bienestar como símbolo de estatus, eso se plasma en que hoy día además la gente quiere que se le lleve a lugares donde se coma saludable, donde se haga deporte, donde hayan espacios de spa y relajación, porque hoy día el bienestar, la gente que se preocupa de su bienestar, le da estatus, ¿ya? Le da estatus. Entonces eso es importante tenerlo considerado. Y el concepto como que me gusta mucho más porque engloba, que tiene que ver con la experiencia de un viaje extraordinario. O sea, absolutamente estamos viviendo algo que es extraordinario, único y que me va a quedar para toda la vida. Y eso yo lo plasmo en distintos escenarios para poder tener, por ejemplo, una visión de futuro en relación al turismo y cómo yo entonces me empiezo a aproximar. ¿Y de dónde salen esas señales? De los procesos de vigilancia tecnológica. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Mirando mercado, productos, industrias, consumidores, vendedores, competidores. ¿Y cómo lo hago? A través de plataformas que me permiten entonces recolectar información, me permiten analizarla, pero lo más importante, como lo dije anteriormente y lo vuelvo a repetir, hay que distribuirla y generar los canales de comunicación. Lo que mejor opera hoy día es cuando tenemos distintos empresarios que trabajan en un mismo rubro y trabajan entonces de manera colaborativa. Juntos entonces buscan cuáles son estas preguntas que quieren responder y por lo tanto se diseñan estos modelos de vigilancia tecnológica respondiendo a qué queremos saber. Se analiza la información y estos empresarios son los consumidores de estas señales
que en realidad nos dicen, llegó un nuevo producto al mercado, hay un nuevo competidor, llegó un nuevo vuelo a nuestra ciudad y por lo tanto va a empezar a venir cada 2 días, van a llegar nuevos clientes, hay una nueva tendencia de consumo, sale un nuevo producto alimenticio, etcétera, etcétera. Entonces todas esas señales nosotros las vamos a leer en nuestros diseños de plataformas de vigilancia tecnológica, y donde hoy día los procesos de vigilancia lo que básicamente están buscando son todas estas nuevas tendencias para que nosotros podamos ir siempre un paso más adelante en el desarrollo de nuestros negocios. Por ejemplo, a modo de experiencia, terminamos hace poco un trabajo con una cámara chilena de construcción acá en Chile sobre nuevas materialidades. Entonces le diseñamos todo un proceso de semántica para la vigilancia tecnológica, para ellos siempre estar al tanto con una red de empresarios sobre nuevas materialidades, sobre todo con el contexto de la eficiencia energética, que acá en Chile uno de los temas importantes es la construcción antisísmica, tenemos muchos terremotos, pero por otro lado, la eficiencia energética por las grandes diferencias de temperatura que nosotros tenemos en las distintas estaciones del año. Entonces, constantemente ellos están recibiendo información sobre estas nuevas materialidades, dónde están más accesibles, mejores precios, y se les entonces genera una red de contacto para que ellos puedan tener acceso a estas nuevas materialidades, ¿ya? Y eso en los distintos rubros se pueden desarrollar. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos búsquedas a través de la web, nosotros accedemos, por ejemplo, en Google, a lo que se llama a la web abierta, y eso es el 10% de la información. Lo que nosotros vamos a profundizar en las herramientas de vigilancia tecnológica, que como les dije las vamos a ver el día 22 en el webinar del 22, vamos a ocupar ahí algunas plataformas donde vamos a aprender a meternos en la web profunda, o sea, información que no está disponible en esta web más abierta tipo Google. Entonces, ¿qué necesitamos? Herramientas mucho más sofisticadas para poder navegar a través de redes, a través de plataformas que nos entreguen información mucho más específica y mucho más estratégica. Y ojo, como dice acá en esta lámina, volumen de información, no, que no se nos caiga la información en la cara, sino que lo elemental que necesitamos, 1, 2, 3 señales al día, y no 100, 1000 o 5000 señales que no soy capaz de leerlas. Entonces, por lo tanto, no me sirven solamente las señales que ya vienen depuradas y que son las que me dan la mayor información sobre qué decisiones tengo que tomar. Pero esto es importante. Todo este sistema de diseño estratégico hasta llegar al consumo de la información no va a tener ningún efecto si ustedes, los empresarios, no toman las decisiones. Como dijimos, por un lado, estos métodos de prospectiva, vigilancia, no son oráculos, no son adivinos, tampoco van a tomar las decisiones por ustedes. Les van a fijar distintos escenarios sobre cómo se va a comportar el futuro, pero ustedes tienen que elegir ese camino. Y esa es la gracia de quien está interpretando, y recuerden estas láminas del observador particular que somos, y estoy seguro que sobre las mismas señales, las mismas informaciones, cada uno de ustedes, de hecho, va a tomar decisiones de manera diferente. Esa es la gracia del mundo sistémico y complejo en el cual vivimos. Esta plataforma es la que vamos a aprender a utilizar con mayor profundidad el día 22, se llama Musol. Ahí ustedes, si quieren, anoten el nombre para que ya puedan un poco mirar lo que hay en la web a través de esta plataforma, y se basa, como les dije anteriormente, en la construcción de un campo semántico. Cuando ustedes ingresan en una búsqueda en Google, que estoy seguro que todos lo hemos hecho, y ustedes quieren buscar, por ejemplo, restaurante de carnes, porque yo tengo una oferta gastronómica de carnes. Entonces quiero buscar mi competencia y empiezo a buscar restaurantes de carnes en Colombia, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Medellín, etcétera, etcétera. Google lo que me va a hacer es que me va a tirar una cantidad de información tremenda. Algo de eso me va a servir, obviamente, pero le tengo que dedicar mucho tiempo. Entonces, lo que yo hago con estas plataformas es que hago búsquedas complejas construyendo estas semánticas. Restaurante, carnes, parrillas, alta gama, precios, no sé, le pongo los conceptos que a ustedes les van a hacer mucho más sentido para su negocio. Y para eso previamente, recuerden, hicimos el análisis de variables y de actores. Entonces yo voy a hacer la vigilancia sobre esos factores que son los más relevantes para mi negocio, ¿ya? Entonces, vamos a incorporarlos en la plataforma,
y le vamos a hacer preguntas a la plataforma para que nos diga dónde va a ir a buscar, ¿ya? En distintas bases de datos, en distintas web, como dijimos anteriormente, web abierta, pero también web profunda, y lo que va a hacer esta plataforma nos va a entregar señales. ¿Qué son las señales? Son informaciones estratégicas para mi negocio, que me van a llegar, yo digo cómo, por WhatsApp, por correo electrónico, una vez al día, 2 veces al día, una vez a la semana. Uno lo programa como uno quiera. Entonces, ¿qué es lo que hago yo, por ejemplo, cuando me ha tocado asesorar a sectores productivos? Programamos esto con el equipo de trabajo, los que se llaman los vigías tecnológicos, programamos las semánticas, por ejemplo, en el área de la construcción. Esto que ustedes están viendo acá, los empresarios no lo ven. Uno les hace las preguntas y uno va conversando con ellos y les dice qué es lo que es más importante, la materialidad, tus clientes, tus formas de pago, tus competidores, y empiezas a construir 500, 600 conceptos que son los que tú articulas con esta creación de hipótesis, las metes en el sistema, y ¿qué es lo que te va a salir? Te dice, oye, hay 2 noticias nuevas hoy día, y esas tú se las haces llegar a los empresarios por un sistema automático de consumo de información que, como les decía, puede llegar a su correo o a su WhatsApp, y ustedes van a decir, oye, hay una nueva empresa que se instaló en Medellín que vende este material que yo generalmente lo importo. Ahora lo traen y lo venden acá. Y ahora yo ya lo sé. ¿Y por qué lo sé? Porque me llegó la alerta. ¿Te fijas? Entonces yo puedo programar eso y por lo tanto tomar mejores decisiones porque obviamente estoy mejor informado. Hay proveedores internacionales, porque aquí yo también programo dónde quiero buscar. Entonces lo que hago, oye, ese material que está, lo fabrican en China, pero ¿cómo lo compro? Entonces el sistema me dice, aquí está el teléfono, aquí está el correo, llame a esta persona, y esta persona es la que le va a vender el producto. Entonces esa es la gracia de la vigilancia tecnológica, que nos permite estar muy informados, pero sobre lo que realmente necesitamos, y porque no tenemos tiempo para perder, no tenemos tiempo para poder andar navegando tanto en la web y buscando información. Y esto se hace de manera automatizada, es complejo hacerlo desde el inicio, pero una vez que está hecho, ya funciona de manera continua. Insisto, esto lo vamos a ver de manera muy detallada el día 22 de octubre, y solo a modo de ejemplo, estos sistemas que vamos a ver nos entregan reportes. Después de la semántica, tú dices, oye, trabajé en turismo, trabajé en frutas, trabajé en construcción, trabajé en metodologías o productos de energías, trabajé en producción vitivinícola, trabajé en hoteles. Solo como experiencia les cuento, hace poco terminamos, antes de la pandemia, sí, eso no lo pudimos prever. Trabajamos con empresarios turísticos, donde, por ejemplo, les hacíamos todo un estudio de vigilancia tecnológica a través de las plataformas tipo Booking, por ejemplo, o TripAdvisor, para ver qué tipo de insumos ellos necesitaban para sus habitaciones de hotel. Y, por ejemplo, entonces les definimos como red de empresarios turísticos para que todos tuvieran los mismos estándares de, por ejemplo, las sábanas, que era lo que más valorizaban, o qué tipo de sábanas valorizaban los clientes. Sábanas blancas sobre 300 hilos, por ejemplo. Y eso daba una señal, y entonces los empresarios turísticos sabían que ellos podían cobrar un valor más alto, porque solo el hecho de tener una sábana sobre 300 hilos les generaba una mayor valoración por los clientes, y por lo tanto le daba una mayor valoración a sus habitaciones. Y así en distintos tipos de productos, que era lo que preferían, por ejemplo, al desayuno, qué tipo de huevos, qué tipo de leche, qué tipo de café, y entonces eso les permite mejorar los estándares y con probablemente pocos cambios generar un incremento en el cobro que pueden hacer por sus servicios turísticos, ¿ya? Entonces, todo ese tipo de cosas las podemos saber a través de este tipo de señales que se nos entregan a través de los procesos de vigilancia tecnológica. Y ya para ir redondeando y cerrando, todo esto lo tejemos, ¿cierto?, sobre un territorio para recordar donde hay variables que son muy impactantes en nuestros negocios, donde hay actores que son nuestros aliados, nuestros socios, nuestros clientes, y que tenemos que entender, comprender, como vimos anteriormente, porque además responden a miradas de sociedad, a miradas generacionales que son muy distintas unas de otras, y están todas conviviendo en el mismo espacio territorial. Y todo esto lo vamos a ordenar. Yo, como les vuelvo a recalcar, todo esto está explicado también para que ustedes tengan material para recordar, si es que así lo necesitan, en una guía que se les va a hacer llegar, que es un manual, es un libro donde todo esto está especificado,
en este tipo de flujos, donde partimos desde explicando en qué sistema territorial está nuestro negocio, cómo construimos una cadena de valor, cómo incorporamos valor a nuestros negocios y cómo los transformamos en planes de control, seguimiento, para poder entonces diseñar de buena manera nuestros instrumentos de planeación. Integrando los componentes de la inteligencia competitiva, esto nos permite identificar nuestras brechas y oportunidades. Esto nos permite diseñar líneas de acción flexibles y dinámicas. Esto nos permite analizar los escenarios de futuro. Pero ojo, recuerden, no tomar las decisiones, esas las tienen que tomar ustedes. Los sistemas no van a tomar las decisiones por ustedes. Mantener sistemas de alerta permanentes sobre información estratégica de nuestros negocios. Nuevos clientes, nuevos productos, competidores, algo que yo le llamo la traición, que siempre pongo el ejemplo, que es cuando un proveedor estratégico se fue a trabajar con la competencia. Eso necesito saberlo. Eso es una alerta muy importante para el desarrollo de nuestro negocio. Diseñar planes de control y seguimiento y cuadros de mando de control. Esto es algo que también vamos a profundizar en el próximo webinar, que tiene que ver, y esto solamente se los doy como adelanto para que ojalá puedan quedar interesados para la próxima sesión, que es la cadena de valor. Hay una etapa que se llama producción, una etapa que se llama transformación, una etapa que se llama comercialización, y lo importante es que ustedes se identifiquen dónde están en esta cadena de valor y por lo tanto cuál es el rol que juegan. ¿Soy productor? ¿Soy transformador? ¿Yo agrego valor? Por ejemplo, si estamos en la industria frutícola, yo produzco una fruta desde el invernadero, lo hago en el campo, yo cosecho, yo almaceno, yo hago transformación, yo hago mermelada con esa fruta, o estoy en la parte de la comercialización, yo hago todo. Todo eso es importante y es relevante para nuestro proceso de inteligencia competitiva, porque es ahí donde nosotros tenemos que mejorar nuestro negocio, como dice la palabra, ser más competitivo y por lo tanto generar mayor impacto. Y todo esto debe soportarse en planes y lineamientos estratégicos, que no es otra cosa que una cartera de proyectos, un plan de acción que tiene indicadores que yo voy a controlar en un cuadro de mando. Y ahí cerramos entonces todo el paquete de la inteligencia competitiva. Desde que nosotros entendemos nuestro negocio, nuestro territorio, generamos un análisis de variables, miramos nuestros actores, creamos escenarios de futuro, generamos un proceso de vigilancia tecnológica sobre aquellos factores, variables y actores que son los más críticos, y por lo tanto tenemos un control continuo y dinámico que lo podemos plasmar en un cuadro de mando que nos permite tener entonces a la mano el avance de nuestra visión de futuro, que es lo que nosotros queremos entonces generar como transformación de nuestro negocio particular, pero un negocio que convive en un sistema productivo y que ojalá ahí aparece un concepto, que es el concepto clúster, que ojalá podamos llegar a ese tipo de mirada, de trabajar de manera colaborativa, donde en algunos momentos yo soy un proveedor, donde en algún momento trabajamos juntos, a veces somos competidores, pero a veces también tenemos que colaborarnos. Y esto es muy importante, sobre todo en periodos de crisis, estamos en una pandemia y donde vamos a entrar, o estamos entrando en crisis económicas muy importantes, donde el trabajo colaborativo y el trabajo de mirarse como un solo sistema productivo es muy importante para poder ser competitivos y poder crecer y poder sostenerse incluso en el tiempo. Entonces, a modo de resumen, es importante que sepamos cuál es el rol que juega nuestro negocio, empresa dentro del territorio y del sistema productivo, lo dije anteriormente, dentro de la cadena de valor. Para ello debemos conocer muy claramente y con lucidez las variables críticas, debemos conocer los poderes que tienen los actores, cuáles son sus niveles de influencia, debemos conocer los escenarios de futuro, debemos monitorear las variables y los actores claves, y eso lo podemos hacer con la vigilancia tecnológica. Podemos transformar la información estratégica en una ruta de trabajo, para eso tenemos la planificación estratégica y los planes de acción, y todo eso lo podemos llevar a modelos de control y seguimiento para tener semáforos que nos diga, oye, vamos bien, tenemos problemas, tenemos que cambiar la estrategia, tenemos que mirar otros escenarios, pero de manera lúcida, consciente y siempre entonces tomando las mejores decisiones. Eso es lo que yo les tenía preparado, creo que estamos más o menos ajustados con el tiempo, espero no haberme pasado. Ahí Andrea, tú me ayudas, y si hay algunas preguntas, por supuesto que estoy disponible para todo lo que necesiten.
Hola Jorge, estamos perfectos. No sé si de pronto alguno de los asistentes quiera ampliar más la información, tenga alguna pregunta. Podemos hacerlo justo en este momento. Tenemos una pregunta en el chat que dice algunas lecciones de construcción de escenarios con los actores de una región. Claro, bueno, esa pregunta, a ver si la logro entender, a ver, es muy importante y por eso yo les planteaba que a veces cuando uno mira el negocio, no importando tanto en cuál es la escala de mediana, pequeña, grande, ese negocio, esa empresa es parte de un contexto territorial. Y esto es relevante en el contexto de una región, de un territorio, porque uno a veces está mirando solamente los actores o las variables que nos impactan económicamente. Y resulta que un negocio impacta también en espacios sociales. Por ejemplo, alguien hablaba de las políticas migratorias y eso tiene impactos muy importantes sobre las políticas sociales también. Entonces, nuestro negocio está inserto en un sistema que es multidimensional, económico, social, territorial, político y administrativo incluso. Entonces, ahí este análisis de actores es muy relevante para poder delinear líneas de acción y, por ejemplo, aportar a la construcción de política pública que nos van a poner bases y sustento para poder desarrollar nuestros negocios. Y ahí es muy importante el rol que juegan, por ejemplo, las cámaras. Todo este conglomerado y este trabajo que se hace con plataformas empresariales para poder, en definitiva, también poner incluso las demandas hacia las políticas públicas para poder favorecer el desarrollo de nuestros negocios. Por acá hay algunas otras preguntas. ¿Cómo se trabaja en economía colaborativa con tu competidor? ¿Cómo se supera ese celo? Bueno, una de las gracias que tiene la mirada de la metodología prospectiva, que cuando uno se plasma un sueño de futuro, y por eso en una de las láminas yo hablaba de la visión compartida, es tratar de buscar aquellos elementos que nos hacen comunes, que nos hacen converger en el desarrollo de nuestras iniciativas. Cuando uno habla del corto plazo, lo que uno está haciendo es tocar los intereses, a veces económicos, a veces estamos compitiendo por un territorio, a veces estamos compitiendo por los clientes. Pero cuando ponemos una visión de futuro transformacional, entonces podemos sumar a muchas más personas. No es fácil, yo no te puedo decir que es fácil, la teoría todo lo soporta, pero en la práctica no es fácil y hay que estar consciente que siempre vamos a tener enemigos y siempre vamos a tener competidores en nuestros negocios. Pero sí es muy importante que a través de estas metodologías nosotros nos hagamos lúcidos y por lo tanto los podamos identificar y podamos disminuir esos riesgos. Para los hoteles, ¿qué herramienta de vigilancia recomienda? Bueno, depende de lo que se quiera mirar en los hoteles. Yo, Yesenia, lógicamente te dejo muy invitada y comprometida para el webinar del día 22, donde vamos a trabajar ya más profundamente en la plataforma de vigilancia Musol, que es la que yo voy a entrar con mayor detalle, y voy a de hecho justamente profundizar con algún ejemplo enfocado al tema del turismo. Esta es una plataforma muy sofisticada, yo diría que es lo ideal, es lo ideal para trabajar, no sé si solamente como con un hotel, pero sí si ustedes trabajan de manera colaborativa en un territorio donde hay distintas empresas que desarrollan actividades turísticas de manera colaborativa. Yo creo que una plataforma como la que vamos a revisar es muy útil porque les permite entonces monitorear toda la cadena de valor. El restaurante asociado al hotel, con las atracciones turísticas, entonces podemos monitorear y ahí sí vale la pena hacer un esfuerzo de una plataforma más sofisticada tipo Musol. ¿Cómo desde la estrategia Cluster sumar a la reactivación económica post-COVID? Bueno, yo soy un enamorado de los modelos Cluster. De hecho, ese es el gran tema a mí que siempre me motiva y por eso se habrán dado cuenta en el relato que les he hecho. Constantemente les estoy hablando del trabajo colaborativo, de hablar del sistema productivo, de hablar de la cadena y cuál es el rol que cada uno juega. Más aún en momentos de crisis. Hay experiencias muy importantes donde en otros procesos de crisis, por ejemplo, en el norte de Italia, País Vasco, en el norte de España, donde ellos
por cultura funcionan de manera colaborativa, han sido capaces de soportar muchas crisis porque van justamente poniéndose visiones de futuro compartidas y van haciendo economías de escala, negocian de manera conjunto, hacen estrategias comunes, por ejemplo, de marketing, y eso les permite superar de mejor manera las crisis. Después, Leide dice, en el proceso de inteligencia competitiva, cómo se pueden identificar esos factores críticos hacia los cuales debo orientar las actividades de investigación, en especial cuando buscamos identificar competidores y clientes y posibles aliados. Mira, lo que vamos a aprender, o lo puedes revisar también en la guía, con estas metodologías de prospectiva, de análisis de variables, es que nosotros generalmente tenemos una visión de formación sistémica. Tenemos una lógica de funcionamiento del ser humano en el cual nosotros vamos interactuando variables y no nos vamos dando cuenta. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de nuestros negocios, a veces lo intuitivo sirve, pero cuando queremos ser mucho más objetivos en la toma de decisiones necesitamos evidenciar cuál es esta variable más crítica o factor que va a impactar en mi negocio. Entonces vamos a aprender justamente, como les explicaba, a poder identificar esas variables o esos factores que son más relevantes y que nos van a permitir generar más cambios positivos para nuestro negocio. Es una metodología que se pueden utilizar con herramientas tecnológicas, también se puede hacer a mano, y como digo, también se puede hacer de manera intuitiva. Eso da mucho cuenta de la experiencia también que uno va teniendo cuando va avanzando en la carrera de empresario, donde obviamente estas cosas pareciera que después salieran natural. No es que no se hagan los análisis, lo que pasa es que ya uno se va formateando y va programándose para cuáles son aquellos impactos cruzados que se van generando de manera más relevante y que van a impactar de mejor manera en su negocio. Recomendaciones para promover los servicios de mantenimiento integral, pymes, microempresas, según variables de impacto social y ambiental. A ver si logro entender un poco la pregunta. Ahí, Jonathan, te invito a revisar el capítulo de cadena de valor y estas láminas que estuvimos viendo. Revisa un poco donde dice cadena de valor, que hay una parte que dice inventario territorial, una parte que dice producción, transformación, comercialización. Hay una parte de lo que tú planteas de servicios de mantenimiento integral, que no sé específicamente a qué sector te estás refiriendo, pero que juegan un rol bastante transversal en las distintas etapas de la cadena de valor. Uno debe ser capaz de identificar, decir, ¿dónde yo puedo prestar un servicio? En la parte de producción, en la parte de transformación, en la parte de comercialización, en una, en dos, en todas, y así yo voy generando entonces mis estrategias porque son distintas para cada una de las etapas. Pero es muy importante que uno conozca cuál es su negocio, dónde está enfocado, cuál es su expertise y por lo tanto dónde es más competitivo. ¿Cuál es el tiempo ideal de construcción de un ejercicio de prospectiva estratégica y territorial? Muy buena pregunta, José Luis. Un proceso de prospectiva real de una empresa, si nosotros nos concentramos, lo podríamos terminar dentro de un mes. Pero un poco estas metodologías lo que buscan es, como lo dije anteriormente y lo he repetido, es empezar a buscar aliados, trabajar de manera colaborativa, trabajar de manera en red para poder crecer, para poder avanzar. Y ahí obviamente lo que demora no es el método técnico, sino que es la articulación y la concertación de los actores. Por lo tanto, eso puede demorar un poco más. A mí, mi experiencia, por ejemplo, en un trabajo dentro de una región, de un territorio subnacional, estos son procesos que pueden durar un año, por ejemplo, entre que uno diseña todo el proceso de planeación e insertando ya después las metodologías de vigilancia, etcétera. Pero insisto, si ustedes lo van a hacer para una empresa o un espacio mucho más reducido de actores empresariales, esto ustedes en un mes pueden tener absolutamente montado todo un modelo de prospectiva y de vigilancia tecnológica para sus negocios. Si quieren solamente o orientarse mucho más hacia el marketing y mejorar entonces desde ahí sus ventas. Angélica nos dice, la prospectiva debe ser revisada cada cuánto tiempo. ¿Qué país es referente en prospectiva? A ver, la prospectiva son miradas de largo plazo. La prospectiva nos da rutas de trabajo y escenario del orden de los 15 años, 20 años. Recuerden el Colombia 2025, un ejercicio que más o menos tuvo un horizonte de 25 años como de 40 años tuvo el Colombia 2025. Pero un ejercicio prospectivo es del orden de 15, 20 años hacia arriba.
Por lo tanto, lo que uno hace es revisar cada vez que tiene señales importantes. Generalmente estas cosas se revisan anualmente, pero cuando tenemos cuadros de mando y donde tenemos definiciones de actividades, ya sabemos con un modelo de semaforización de manera continua por el proceso de vigilancia tecnológica, cada vez que hay un cambio importante, tenemos que revisar cómo se están comportando nuestros escenarios. ¿Qué países son referentes en prospectiva? Francia, a nivel europeo. A nivel europeo está el norte de España también, bueno, muy conectado con Francia. Italia. A nivel sudamericano, ustedes, los colombianos, son los referentes en prospectiva en Sudamérica, también Brasil, y yo diría ya como en una tercera nivel, el caso chileno. Chile tiene muy buenos ejercicios de prospectiva, pero nunca hemos podido traspasar la prospectiva o incorporarla con cámaras, como lo tienen ustedes, cámaras de comercio potentes, que hagan la fuerza para poder modificar política pública, ¿ya? O sea, sabemos hacerla, pero no la operamos tanto como el caso de la experiencia clúster de Colombia, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ustedes mismos tienen muy buenos referentes de cómo hacer esto en su país. O sea, yo le digo, yo soy chileno, pero yo aprendí de colombianos de cómo se hacen este tipo de procesos. También hay otra tendencia de prospectiva y de vigilancia, que es una tendencia más asiática que proviene de Japón y que son la que utilizan los norteamericanos, ¿ya? Esa tiene una mirada de un poquito más, si quieren, desde la mirada de la inteligencia militar, ¿ya? Es mucho más militarizada el tipo de vigilancia que se hace, y ahí un poco no me gusta tanto porque está muy al límite de algunos aspectos éticos. Lo vamos a conversar en el webinar del día 22, pero a lo mejor ustedes han escuchado del caso de Cambridge Analytica, proceso que, de hecho, hay un muy buen reportaje en Netflix sobre el Cambridge Analytica. Si no lo han visto, véanlo, ojalá antes del webinar para que lo podamos comentar, donde se ve el caso del Brexit en Europa y el caso de la última elección de Donald Trump, donde se hace todo un proceso de vigilancia, finalmente tecnológica, pero donde se transgreden algunos aspectos éticos y que por lo tanto entonces pasa a ser, como dije, un poco el espionaje, y no es eso lo que estamos buscando, ¿ya? Entonces, pero si dicen, la plataforma para usar lo que se hizo en el Cambridge Analytica tiene que ver con lo que estamos conversando, sí, mucho, pero con otros aspectos y otros alcances éticos. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra pregunta? Parece que eso es, ¿no? Sí, terminamos. Muchas gracias, Jorge, Me por bombardearon. por esta conferencia que ha sido de alto valor para todos nosotros. Les pedimos, por favor, a los asistentes que se registren en el listado de asistencia y diligencien la encuesta de satisfacción, lo cual nos permitirá conocer cómo ha sido su experiencia dentro del webinar. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de conocimiento que las cámaras de comercio de Cúcuta, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Manizales por Caldas, Villavicencio y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación hemos dispuesto para ustedes. Les recordamos que nuestro próximo webinar será el 22 de octubre a las 4 p.m. Hasta pronto, feliz noche para todos.